Compartamos la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 33. Vamos a leer, o yo voy a leer los versículos 14, 15, 16 y 17. Job, capítulo 33. Amén. En alguna mañana me levanté y yo acostumbro mucho a leer donde el Señor me manda el dedo, ¿cierto? Y me puso el Señor el dedo allí en Job. Yo cierro la Biblia, abro la Biblia, cierro mis ojos y empiezo a abrir la Biblia, y donde ponga el dedo, ahí leo. Entonces encuentro esta belleza que encontré acá, que voy a compartir con ustedes en esta noche. El domingo le oraba a Dios en la dominical y le decía yo: Señor, yo quiero predicar tu palabra. A mí me nace mucho, me gusta mucho ir a los campos a predicar. Cuando después del culto se arrima el hermano Camilo y me dice: hermano, para que predique la palabra dentro de 8 días, yo: gloria al Señor, o sea, es acá, ¿cierto? Entonces uno empieza a pensar: ¿qué predico? Y vuelvo el dedo, yo predique sobre Job capítulo 33, 34, y mire lo que dice el Señor. ¿Ya encontraron todos? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar, dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Así que vamos a orarle al Señor en esta hora. De pronto quiero hablar un poquito de la soberbia, ¿cierto? Antes de que se sienten, un segundito. Dice que la soberbia es el apetito desordenado de nuestra propia excelencia. Oiga, la soberbia es el apetito desordenado de nuestra propia excelencia. El que piensa que no es soberbio, fíjese que sea humilde. Lo contrario de la soberbia es la humildad. A veces estás ahí y de pronto estás diciendo: pero sencillo, se perdió este culto, va a predicar el hermano Humberto. ¿Quién es Humberto? No, vea, hermanos, cuando alguien predica, sea quien sea, dígale al Señor: háblame. Seguro que el Señor tiene palabras. A veces uno trae un mensaje y seguro Dios lo cambia, pero es porque alguien lo necesita. Yo estoy convencido que lo que voy a predicar hoy, alguien o varias personas lo necesitan en esta noche. Así que vamos a orarle al Señor, vamos a decirle al Señor: Señor, utiliza a Humberto, utiliza a tu siervo, habla por medio de sus labios, Señor, y háblame a mí directamente. Dígale al Señor en esta noche eso. Qué bueno que los de atrás llenáramos esta nave de aquí adelante, no. Pero si no, bueno, quédense allá. Pero sería bonito que estuviera esto un poco más lleno. Entonces vamos a orarle al Señor, vamos a decirle al Señor que nos hable en esta noche. Soberano Dios, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu infinito amor, por tu gran bondad, por toda tu misericordia, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor, y necesitamos que nos hables en esta hora, Señor, que utilice nuestros labios, Señor, que abras nuestro entendimiento y nos dé sabiduría a cada uno de nosotros para comprender tu palabra, para entender tu palabra y hacer tus propósitos. Señor, tú puedes, Señor, tú obras poderosamente. En ti está el poder y la sabiduría, Señor. Glorifícate en mi vida en esta hora. Para gloria y honra de tu santo nombre, oh Jesús, yo te lo pido. Amén y amén. Así que pueden sentarse. ¿Qué tal? Dice la palabra de Dios: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Oiga, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Puede estar diciendo alguno de ustedes: pero es que si no entiende, ¿qué culpa tiene?
¿Sí o no? No, vea, cuando Dios habla de que el hombre no entiende, no es que no sepa las cosas. No es que el Señor no le revele al hombre las cosas, sino que el hombre, por su propia forma de hacerlas, él no quiere hacer las cosas como Dios las manda. O sea, el hombre sabe todo. Dios le ha dado al hombre espíritu de sabiduría. Cuando el hombre tiene uso de razón, adquiere uso de razón, tipo 10 años, 11, inclusive de menos, el hombre empieza a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Entonces Dios habla al hombre, pero el hombre no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Eso es no entender lo que Dios habla. No es que no sepa hacer las cosas, no es que no sepa qué es lo que Dios quiere decir, él sí sabe, sino que no quiere hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es no entender a Dios. Dice, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Y Dios es muy bueno, solo con un propósito y es inmenso. Vea, y dice, para quitar al hombre de su obra. Oiga, para quitar al hombre de su obra, no a estorbarle al hombre, sino para que el hombre empiece a ser perfecto, el hombre empiece a obedecer la palabra del Señor. Por eso Dios habla, por eso Dios habla en sueños. Ahora no vayan a salir diciendo, el hermano Humberto predicó que los sueños, que Dios habla y empiecen a soñar todos, ¿cierto? No, hay que ser, o sea, coherentes. Dios habla de una u otra manera. Y dice, y para apartar al varón, para apartar del varón la soberbia. Como les decía, la soberbia se dice que es uno de los vicios. No, todos los vicios alejan al hombre de Dios, todos. Cualquier vicio que usted adquiera, cualquier vicio que usted tenga, lo aleja de Dios. Pero la soberbia es la que se opone a Dios. La soberbia. A mucha gente se le predica el evangelio y la gente dice, yo como estoy bien. Yo no necesito, es que yo era uno. Cuando mi mamá se convirtió al evangelio, sencillo, ella todos los días me decía a mi hijo, arrepiéntete, porque tienes muchos pecados. Yo le decía a mi mamá, mamá, ¿qué pecados tengo yo? Yo no robo, yo no mato, yo no mantengo fornicando, y todo eso lo hacía yo, ¿cierto? Pero yo le decía a mi mamá, yo no hago nada de eso. Entonces eso es soberbia. Eso es uno saber las cosas. Yo saber que si me muero me pierdo, y yo decir, no, es que yo soy bueno. Eso es soberbia. Eso es uno como decirle a Dios, Señor, yo no te necesito. Como decía el hermano ahora, David sencillamente era un rey, y yo creo que de los reyes más grandes que ha tenido la tierra. Y David decía, lo que yo tengo, David se humillaba siempre y decía, lo que yo tengo a mí no me pertenece, todo es de Dios. Pero hubieron otros reyes que eran muy soberbios, y de eso es lo que voy a empezar a hablar. Entonces la soberbia es eso, es uno ser excelente o querer ser superior a todo el mundo. Lo que yo hago está bien, lo que aquel hace puede estar un poquito bien, pero no, es que lo que yo soy el mejor en todo. Yo soy el mejor para predicar, yo soy el mejor para orar, yo soy el mejor para hacer esto. No, eso no es así. El único es Dios. Dios es el único, por eso Dios dice que Él da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde, pero va en contra del que es soberbio. Y hablando de esto, de los sueños, a mí me pareció algo muy gracioso, gracioso no, me pareció muy hermoso. Es una historia que nos contó un pastor hace mucho tiempo. Por eso yo digo que Dios aún hoy sigue hablando por medio de sueños. Dios, cierto día había un pastor, él estuvo en la casa de mi hermano en unas
en unas convenciones que hubieron de pastores. Mi hermano alojó unos 3, 4 pastores y entonces él decía, hombre, él era un pastor trinitario. Entonces en el pueblo donde estaba el pastor de la iglesia pentecostal y sencillo, empezaron a dialogar los dos pastores de doctrinas. Entonces el pastor de la iglesia le decía, hombre, le explicaba toda la doctrina que nosotros tenemos, la doctrina apostólica. Y el pastor, pues lo normal es que él también pelee por su doctrina. Pero resulta que cuando llegaba la noche, este pastor simplemente iba y se acostaba y en sus sueños, sabe que él contaba, vea muchachos, sencillo, a mí todas las noches, fueron por ahí 3 días, que me salía un toro pero gigante y los ojos eran rojos y ese toro yo salía a la carrera y yo me metía por debajo de alambrados y cuando yo caía allá el toro me caía encima, yo seguía corriendo y ¿sabe dónde paraba? Allá donde el pastor de la iglesia pentecostal estaba pastoreando su ganado. Yo me metía allá a ese potrero donde él estaba y hasta ahí llegaba el toro. Y él dijo, esto me tiene a mí preocupado, empezó a preocuparlo. Dios sabe cómo hace las cosas. Resulta que a la próxima noche vuelve y pasa lo mismo. Vuelve y pasa lo mismo. Cuando llegaba allá donde estaba el pastor, hasta ahí lo perseguía el pastor 3 noches. Al domingo tenían bautismos, el pastor de la iglesia pentecostal y el pastor trinitario. Llega y le dice la mujer al pastor, mijo, hoy tenemos bautizos. Y a que no adivinan qué dijo el pastor trinitario, no. Yo hoy me voy a hacer bautizar. Arrancó a hacerse bautizar a la iglesia pentecostal. Dejó su congregación. Cuando el hombre empieza a entender los mensajes que Dios le habla aún por sueños, y yo sé que aquí hay muchas personas que se han convertido por medio de un sueño. Yo fui uno. No fue un sueño. Usted, la mayoría saben que yo en alguna oportunidad estuve muerto. A mí me mataron, ¿cierto? Y yo vi muchas cosas cuando estuve muerto. Pero un día vine a la iglesia y yo venía inspirado, yo venía diciéndole al Señor, yo quiero tener una experiencia con el Espíritu Santo, porque mi mamá eso era lo que hablaba mientras estaba en vida. Ella me decía, mi hijo, vea, el Espíritu Santo hace esto, hijo, el Espíritu Santo hace esto, hijo, el Espíritu Santo le ayuda a limpiarse, hijo, el Espíritu. Mi mamá no hablaba sino del Espíritu Santo, claro, de Jesucristo. En todo su poder, mi mamá hablaba era de Jesucristo, del Espíritu Santo. Y una vez yo necesitado vine, desde que salí de mi casa dije, yo quiero tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y hace más de 20 años y tuve esa experiencia con el Espíritu Santo cuando el hombre siente la necesidad, cuando el hombre deja la arrogancia, cuando el hombre deja la soberbia y entrega su vida a Dios. Sencillo, el Espíritu Santo, Dios hace cosas maravillosas en la vida de los hombres. De eso yo estoy convencido. Alabanzas al Señor. Pero vea, hablando de todo, me conseguí la historia que me parece hermosa. Esto está en el libro de Daniel. Dice la palabra de Dios que en el libro de Daniel capítulo 2, de pronto si lo leen capítulo 2 y capítulo 3, es hermoso esto que nos enseña Dios por medio de su palabra. Dice, en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. O sea, Dios habla por sueños. Dice, esos sueños que tuvo Nabucodonosor, dice que lo atormentaron en gran manera. Entonces, como él era un rey, él era el rey de Babilonia. Ay, ¿qué era Babilonia? Ojalá nosotros pudiéramos saber qué era Babilonia en ese tiempo. Era lo más espampanante. Pero él era el rey allá y él tenía todo el poderío en Babilonia, ¿cierto? Y Nabucodonosor no contaba que había un Dios que era grande y maravilloso, como el que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero entonces él se atormentó y empezó a llamar a todos los adivinos. Dice la palabra del Señor, mandó a llamar magos, astrólogos, encantadores, dice caldeos,
Dice, para que le explicasen su sueño, y vinieron pues y se presentaron delante de él, dice la palabra del Señor. Pero resulta que cuando él les decía, hombre muchachos, a mí se me ha olvidado el sueño. ¿Qué tal? Yo cierto día tuve un sueño así y hasta el día de hoy no me he podido acordar. Pero aquel era un rey y llamó todas estas personas que eran sabios. ¿Y qué pasó? Estos hombres dijeron, mi rey, es muy difícil lo que usted está pidiendo. Hagamos una cosa, cuéntanos el sueño y nosotros le damos la interpretación. Eso es como muy normal entre los que no tienen a Dios, entre los que no conocen a Dios, porque como les decía el rey, ustedes me dirán cualquier cosa, ustedes buscarán respuesta aún hasta mentirosa. Pero entonces el rey se las puso muy duras. Vea, si ustedes no me dicen qué fue lo que yo soñé, sencillo, todos se mueren. Absolutamente va a volar, o sea, todos se mueren, a todos los mando a que los maten. ¿Por qué? Porque el rey era soberbio. El rey no temía a Dios. Él tenía dioses, pero al Dios de la gloria, al Dios que nosotros conocemos, él no lo tenía. Entonces, como el rey había desde jóvenes, había mandado llamar unos jóvenes que, dice la palabra del Señor, dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño ni su interpretación seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Entonces dice la palabra del Señor que los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo. Pero él seguía insistiendo. Si no son capaces, se mueren. Pero había por allí un hombre que ustedes conocen muy bien, Daniel. Daniel era una persona que se había puesto toda su vida en las manos del Señor. Un hombre obediente a la voz de Dios. Entonces, ¿sabe qué dice? Cuando se dio cuenta que los iban a matar porque a Daniel y a sus compañeros también iban a morir. Entonces Daniel, ¿qué es lo que dice? Llama al servidor del rey y le dice, hombre, yo puedo darle, decirle el sueño al rey. Venga, lléveme donde él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dicen cuál fue el motivo por el cual el rey los iba a matar a todos, llega Daniel, ¿qué es lo que hace? Empieza a buscar la presencia de Dios. Va donde sus tres amigos, dice que luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Por eso, desde el principio, la lectura que decía, Dios muestra de una y de dos formas para librar al hombre de morir a espada. Aquí se cumple esta palabra. Entonces dice que Ariós llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Pues el rey muy contento y empieza Daniel. Ya Daniel le había orado a Dios. O sea, Daniel le había preguntado directamente al Señor qué era el sueño que había soñado el rey, para él poder llevárselo y decirle qué era lo que pasaba. A veces, muchachos, de pronto yo en alguna oportunidad, a mí me gustaba mucho leer libros por ahí raros, ¿cierto? Y quizás muchos de ustedes, leer libros de magia, aprender a hacer cosas. Eso fue en otro tiempo, ¿cierto? Pero de pronto aquí hay amigos que les gusta hacer esas cosas. Yo les digo en el nombre del Señor Jesús, vea, si estos magos y estos astrólogos no pudieron darle la respuesta al rey, no le pregunte usted cosas al diablo. Vea que Jesucristo fue el que le dio la respuesta al profeta Daniel. Daniel recibió el mensaje de Jesucristo
porque él se puso en las manos de Jesucristo con sus amigos y el Señor le dio la respuesta. Entonces, si usted quiere saber algo más, pregúntele a Dios. Si usted quiere saber algún secreto, si usted quiere saber algo de mucha, pregúntele a Dios. Dios le dará la respuesta si a usted le conviene. Daniel le da toda la respuesta al rey. Le dice: oh rey, usted soñó esto, y le explica todo el mensaje. Y le dice, y le da la interpretación. Entonces vea lo que le dice el rey. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante ¿quién? Ante Daniel. Y lógico, ¿cierto? Se postró ante Daniel. Por eso les decía yo que, o sea, el rey sabía que, y vea lo que le dice. Y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Vea lo que dice el rey. El Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. O sea, el rey, por eso les decía ahora, que es no entender. No es no saber. El rey sabía que el Dios de Daniel era el Dios todopoderoso, el Dios que dominaba todos los reinos, el Dios que daba toda la sabiduría, ¿cierto? Pero sencillo, el hombre no quiso entender quién el rey, no le convenía, no quería cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de ser. Por ende, vea, después de esto, ¿qué pasa? Dice, después de haberle hecho a Daniel esto, pues es como para uno ponerse y humillarse y postrarse en la presencia del Señor, ¿sí o no? Como uno humillarse, pues si Daniel tiene ese Dios que revela todo, entonces yo también me voy a humillar. Pero él era el rey y él no quería hacer eso. Entonces dice que hizo una estatua. Ya yo creo que la mayoría conocen la historia, pero abuelo de pájaro, voy a por los amigos. Hizo una estatua muy grande donde dijeron todos los pueblos de Babilonia, toda la gente de Babilonia tiene que arrodillarse y adorar a la estatua mientras se canten, mientras entonen los panderos, las danzas, todos los instrumentos musicales. Entonces toda la humanidad tenía que humillarse ante esa estatua. Pero habían otros 3 varones. Se dice que los compañeros de Daniel, dice, ellos no hacían tales cosas, porque ellos habían conocido al Dios todopoderoso. Ellos conocían que había un Dios grande y maravilloso que los podía librar. Fue lo que le dijeron al rey Nabucodonosor. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira cuando ellos no quisieron adorar la imagen. Dice que se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro. La soberbia salió del rey. Pues hombre, es que yo soy el que mando acá. ¿Cómo así que no se van a arrodillar ante lo que yo he hecho, ante lo que yo mando? Entonces mandó calentar el horno, porque ese era el castigo. Que el que no adorara esa imagen lo echaban a un horno ardiendo. Dice que mandó calentar ese horno 3 veces más. Pero aquellos hombres no temieron a eso. Ellos no les dio miedo del fuego. Pero vea lo que dice. Entonces el rey Nabucodonosor, cuando los echó, mandó que los echaran allá. Entonces, ¿qué pasó? Dice que el rey Nabucodonosor empezó a verlos. Las personas que los echaron se quemaron. Cuando al arrimarse al fuego se quemaron. Pero dice que echaron 3 varones. Y el rey Nabucodonosor, Dios le muestra una visión. Y vea lo que dice. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Una visión. Dios dice, donde leímos, habla de 2 o 3, de 1 o 2 maneras, el hombre no entiende. Dice en visión nocturna. Aquí el rey tiene esa visión y dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones.
Dice: veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Oiga, el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Eso era como para ponerse, es que yo no entiendo a veces las grandes cabezas. Es que el que no tiene a Dios es muy difícil. Por eso usted que vino en esta noche, usted que vino en esta tarde, qué bueno que empiece a ponerse en las manos de Dios. A usted en muchas oportunidades le han hablado, en infinidad de oportunidades le han dicho: Cristo vino a morir para que todos nosotros fuéramos salvos. Pero de pronto usted sigue queriendo vivir la vida que siempre ha vivido. Usted no quiere dejar las cosas que tanto te han gustado en el mundo. Cuando a la verdad no sabes qué es lo que te va a pasar, o sí sabe, porque el hombre es sabedor de eso. Porque uno muchas veces les pregunta a las personas: si usted se muere, ¿qué pasaría? La mayoría de amigos dicen: me voy para el infierno. Me voy para el infierno. Pero la gente no sabe qué es el infierno. Si la gente se concientizara un poquito qué es el infierno, seguro estaría postrado de rodillas pidiéndole perdón al Señor. De todas maneras, mire que el Señor le sigue hablando a Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Yo le pregunto a usted: si usted estuviera en la misma condición de Sadrach, de estos 3 varones, de Sadrach, de Mesach, de Abed-nego, ¿usted qué haría? ¿Usted se postraría en la presencia del Señor o qué haría? Dígame usted. Si usted tiene un problema con su hijo, si usted tiene un problema con su hija, si usted tiene un problema con su esposo, ¿usted qué hace? Yo los invito. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios grande y poderoso. Así como libró a estos 3 varones, y como libró a Daniel, y como libró a muchas personas en la Biblia, entonces también ese mismo Dios nos puede librar a nosotros en el problema, en la circunstancia que sea, por grande que sea. Yo de eso estoy convencido, porque Dios a mí me levantó después de haber estado muerto. Y hoy yo sigo predicando, es lo que yo más predico, lo que Dios hizo en mi vida. Pero yo quisiera invitarlos a ustedes. El problema en nuestras vidas, de pronto, como le digo, es nosotros creernos que no pasa nada con nosotros el día que terminemos. Mucha gente dice: simplemente me muero. Pero si usted está acá, yo sé es porque tiene un poco más de conocimiento. Y así, mamá, papá, hermano, esposo, esposa, usted que está acá, usted puede tener una necesidad en esta tarde. Y acá tenemos al Dios que conoce todos los secretos. ¿Por qué no nos metemos en la cámara con Dios y le confesamos y le decimos cuál es nuestra necesidad? ¿Por qué no le decimos a Dios cuál es nuestro problema? ¿Por qué yo no puedo dejar de hacer esto que tanto me gusta? ¿Qué es lo que me está impidiendo? ¿Por qué no le decimos al Señor para que Él nos ayude, a los amigos en especial? Dios conoce sus vidas. Dios conoce cuál es tu atadura. Pero Cristo en esta noche, yo estoy convencido que te puede ayudar a romper esa cadena. Así que si alguien quiere que oremos por él, yo los voy a invitar en el nombre del Señor Jesús que se coloquen de pie. Y vamos a hacer una oración. Y vamos a confiar en el Dios de toda la existencia. Vamos a decirle al Dios que ha librado a todos los hombres que se han puesto en sus manos, que obre poderosamente en ese amigo que usted le ha estado hablando últimamente, que obre en ese hijo
que obre en esa hija, que obre en ese esposo. Si alguien quiere venir al altar, yo lo invito en el nombre del Señor Jesús. Vamos a poner estas dificultades en las manos de Dios. Vamos a decirle al Señor: Señor, tú tienes todo el poder. Reconocemos, así como estos 3 varones, así como estos 4 varones reconocieron tu grandeza. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo también reconozco tu poder. Yo reconozco tu grandeza y me pongo en tus manos para que seas tú obrando poderosamente en cada una de nuestras necesidades. Así que vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a decirle al Señor que sea Él dirigiendo nuestras vidas de aquí en lo adelante. Que sea Él obrando poderosamente, que sea Él guardando nuestras vidas, que sea Él obrando poderosamente en nuestra economía, en nuestros pensamientos. Vamos a decirle al Señor: soberano Dios, Señor Rey de la gloria, yo te alabo y te glorifico en esta hora, Señor, porque tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres el Señor dador de todos los secretos, Señor, de todos los secretos del universo, Señor. Tú conoces, Señor, la mente y el corazón de cada uno de los amigos que hay en este lugar, Señor. Tú tienes el poder para transformarlo, Señor. A ti no te queda difícil, Rey de la gloria, Señor. Mira a cada amigo, Señor, mira la dificultad en ellos, Señor, para entender, Señor, para aceptar el mensaje de tu palabra, Señor Jesús. Glorifícate con tu poder y obra poderosamente en cada vida. Señor, bendice cada uno de los hogares de la iglesia. Señor, bendice a cada uno de los hogares de los amigos. Glorifícate, oh Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Alabanzas a tu nombre, Señor Jesús. Si en tu vida no